Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Cené fideos ramen 212 noches seguidas. No porque me gustaran, sino porque costaban 7 pesos el paquete en la tienda 3B de la avenida Garza Sada. Y 7 pesos era la diferencia entre comer y no comer cuando ganabas 270 pesos por hora y le dabas la mitad a tu exesposa para que no te arrastrara de nuevo a los tribunales. Conozco el número exacto porque llevaba un calendario en la pared de mi cuarto rentado, arriba de la lavandería de la familia Hernández en Monterrey, Nuevo León. Uno de esos calendarios regalados de la refaccionaria con fotos de autos clásicos. Enero era un Corvette 1967, y yo marcaba con una X cada día, como un prisionero contando su sentencia. Excepto que los prisioneros saben cuándo van a salir. Yo no sabía nada, excepto que las secadoras de abajo dejaban de retumbar a las 11 de la noche y comenzaban de nuevo a las 6 de la mañana, y la vibración hacía tintinear el vaso de agua en mi buró toda la noche, todas las noches, durante un año entero. Mi nombre es Mateo Domínguez. Tenía 37 años, dormía en un colchón en el piso de un cuarto que olía a suavizante de telas y humedad, trabajaba como técnico para una empresa con la que solía competir. Y no había visto a mis hijos en 19 días porque mi exesposa seguía cancelando mis fines de semana con excusas que cada vez eran más baratas. Santiago tenía 9 años, Regina tenía 6. Sus rostros eran el fondo de pantalla de mi teléfono, y algunas noches, esa pantalla era la única luz en la habitación. 11 meses antes, yo había sido dueño de una casa, una empresa, una cuenta de ahorros con 1,054,000 pesos en ella, y un matrimonio que creía difícil pero superable. Lo tenía todo, y luego no tuve nada. Y la distancia entre el todo y la nada resultó ser una sola oración de la boca de mi esposa y mi firma en un pedazo de papel. Firma los papeles o me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tus hijos. Firmé. Pero antes de decirte qué pasó después, antes de contarte sobre el golpe en mi puerta que lo cambió todo, necesito hablarte de mi abuelo. Porque esta historia no comienza en un cuarto arriba de una lavandería, comienza en una mina de carbón en Múzquiz, Coahuila, hace 60 años, con un hombre llamado Arturo Domínguez, quien pasó toda su vida bajo tierra y, de alguna manera, vio más lejos que nadie que yo haya conocido. Arturo Domínguez nació en 1925 en un cañón a las afueras de Múzquiz. El tipo de lugar donde las montañas se cierran por ambos lados y el sol solo golpea el fondo del valle unas 4 horas al día. Su padre era minero. Su abuelo era minero. Su bisabuelo probablemente habría sido minero si no hubiera muerto de tifoidea antes de tener la edad suficiente para sostener un pico. Arturo entró a las minas a los 16 años. A los 25, era capataz de cuadrilla. A los 40, dirigía las operaciones en el pozo número 6 de la Compañía Minera del Norte, la veta de carbón más profunda y productiva de la región carbonífera de Coahuila. Trabajó bajo tierra durante casi 50 años, respirando polvo de carbón, arrastrándose por túneles, manejando hombres que arriesgaban sus vidas en cada turno por salarios que apenas cubrían la renta. Se jubiló en 1990. Tenía 65 años, pulmón negro, una rodilla mala y una pensión que le pagaba 18,700 pesos al mes. Vivía en una pequeña casa de madera en 16 hectáreas de ladera a las afueras de Múzquiz, manejaba una camioneta Ford 1978 que mantenía en marcha por pura terquedad y alambre recocido. Y usó la misma chamarra Carhartt por tanto tiempo que el forro se desintegró y él simplemente siguió usando el exterior. Todo el mundo en Múzquiz pensaba que Arturo Domínguez era un hombre pobre que había trabajado hasta casi matarse por nada. Se equivocaban. Mi padre, Raúl Domínguez, era el único hijo de Arturo, y era todo lo que Arturo no era. Ruidoso donde Arturo era callado. Imprudente donde Arturo era cauteloso. Ausente donde Arturo era constante. Raúl dejó a mi madre cuando yo tenía 4 años. Simplemente salió una mañana de 1990, dijo que iba a comprar cigarros y manejó hasta Cancún. Un clásico, ¿verdad? Como un mal chiste que no da risa cuando es tu propio padre el que lo cuenta. Arturo nunca lo perdonó. Nunca volvió a pronunciar su nombre, pero no dejó que el fracaso de su hijo envenenara a su nieto.
A partir del verano en que cumplí 6 años, en 1992, mi madre me llevaba en auto desde Saltillo hasta Múzquiz y me dejaba en la casa de Arturo durante 2 meses. Todos los veranos, desde los 6 hasta los 16 años, viví con ese hombre en esa ladera. Él me enseñó todo. Cómo cablear un circuito. Cómo soldar un tubo de cobre. Cómo reconstruir un carburador sin nada más que herramientas de mano y paciencia. Cómo leer el carácter de un hombre observando cómo trataba a las personas que no podían hacer nada por él. Cómo trabajar hasta que el trabajo estuviera terminado, no hasta que tuvieras ganas de detenerte. Las manos de un hombre cuentan su historia, solía decir, levantando las suyas, gruesas, llenas de cicatrices y oscurecidas permanentemente por décadas de polvo de carbón. Puedes mentir con la boca, Mateo, pero no puedes mentir con las manos. Muestran lo que has hecho y lo que estás dispuesto a hacer. Comencé mi empresa de climatización, Soluciones Climáticas Domínguez, en 2014, cuando tenía 28 años. La construí de la nada. Una camioneta, un juego de herramientas, trabajando jornadas de 16 horas en los veranos regiomontanos, donde la sensación térmica llegaba a 43 grados y las azoteas de las casas ardían aún más. Para 2023, tenía 4 camionetas, 6 empleados y contratos con 3 empresas administradoras de propiedades en toda el área metropolitana de Monterrey. No era una fortuna, pero sí un buen sustento. Uno real, construido con mis propias manos, de la forma en que Arturo me enseñó. Arturo murió en marzo de 2009. Yo tenía 23 años. Manejé a Múzquiz para el funeral, me paré en el cementerio en la ladera detrás de la iglesia bautista y vi cómo bajaban a la tierra al hombre más duro que jamás había conocido. Había unas 30 personas allí, mineros en su mayoría, ancianos con rostros arrugados y dedos faltantes que me estrechaban la mano y decían, tu abuelo era un buen hombre. Y lo decían en un sentido que no tenía nada que ver con el dinero, el estatus o cualquier cosa que el mundo usa para medir el valor de una persona. Después del servicio, un hombre se me acercó, pequeño, enjuto, de unos 50 y tantos años en ese entonces, usando un traje que le quedaba un poco grande, como si lo hubiera comprado para una versión de sí mismo que comía con más regularidad. ¿Mateo Domínguez? Sí, señor. Mi nombre es Héctor Campos. Fui el abogado de tu abuelo. No sabía que mi abuelo tuviera un abogado. Hasta donde yo sabía, tenía una pensión, una casa, 16 hectáreas de ladera y una camioneta que debería haber estado en un museo. Tu abuelo dejó un testamento, dijo Héctor. Pero no es un documento estándar. Hay disposiciones en el que son, bueno, inusuales. El patrimonio ha sido sellado por instrucción de tu abuelo. No debe abrirse por algún tiempo. ¿Sellado? ¿Qué significa eso? Significa que no puedo decirte nada más en este momento. Cuando llegue el momento, te buscaré. Me entregó una tarjeta. Guarda esto. Lo necesitarás algún día. Puse la tarjeta en mi cartera y me olvidé de ella. Tenía 23 años, acababa de empezar a trabajar en instalación de climas y salía con una chica llamada Jimena Valdés, que se reía de mis chistes y me hacía sentir que tal vez el abandono de mi padre no fuera el evento definitorio de mi vida. No tenía tiempo para pensar en testamentos sellados y disposiciones inusuales. Me casé con Jimena en agosto de 2013. La boda fue en la iglesia de sus padres en Guadalupe, Nuevo León. Vestido blanco, padrinos sudorosos, una recepción en el salón parroquial con un DJ que tocaba demasiada música norteña y no suficiente Motown. Yo tenía 27 años, ella 25. Pensé que estaríamos juntos para siempre, porque eso es lo que piensas cuando tienes 27 años, estás enamorado y eres demasiado joven para saber que para siempre es una palabra que la gente usa cuando aún no ha sido puesta a prueba. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Santiago nació en junio de 2015. Y cuando el doctor puso a ese niño en mis brazos, me hice una promesa a mí mismo, a Dios y a lo que quedara del espíritu de Arturo Domínguez, que nunca, jamás, sería Raúl Domínguez. Nunca me iría. Nunca desaparecería. Estaría allí cada mañana, cada noche y en cada momento intermedio. Regina llegó en enero de 2018. Mi hija, pesando 3 kilos y 30 gramos, con un llanto que podía romper el cristal y un agarre en mi dedo que podía detener mi corazón.
2 hijos, un negocio en crecimiento, una casa en Paseo de los Leones que compramos con un crédito Infonavit y una oración. La vida era plena. Agotadora, pero plena. Los problemas comenzaron en 2021. No con una pelea, ni con un descubrimiento, ni con ningún evento único al que pudiera apuntar y decir, ahí es donde se rompió. Fue más lento que eso, como una tubería que se congela y se agrieta durante el invierno, pero no gotea hasta el deshielo. Jimena empezó a hacer comentarios sobre el dinero, sobre la casa, sobre las vacaciones de los vecinos, los esposos de sus compañeras de trabajo y la vida que imaginaba que debería estar viviendo frente a la vida que realmente estaba viviendo. El esposo de Mariana acaba de ser ascendido. Se van a ir a Cancún por 2 semanas. ¡Qué bien! Debe ser lindo tomar unas vacaciones de verdad. No hemos ido a ninguna parte desde que nació Regina. El negocio ha estado lento este trimestre, Jimena. ¿Sabes qué? El negocio siempre está lento, Mateo. Ese es el problema. Empeoró. Los comentarios se convirtieron en discusiones. Las discusiones se convirtieron en silencio. El silencio se convirtió en algo más frío que el silencio. Una especie de indiferencia calculada. Como si yo fuera un mueble que ella tenía que rodear, pero que no tenía que reconocer. Para 2023, éramos compañeros de cuarto con una hipoteca compartida y 2 hijos que merecían algo mejor que la tensión en la que estaban creciendo. Sugerí ir a terapia de pareja. Ella dijo que no necesitaba que un extraño le dijera lo que ya sabía. Le pregunté qué era lo que ya sabía. Dijo que era infeliz y que era mi culpa. Me enteré de lo de Tomás Quiroga en septiembre de 2023. No a través de un trabajo de detective, ni de vigilancia, ni nada dramático. Me enteré porque Santiago me lo dijo. Papá, ¿quién es el señor que viene cuando tú estás en el trabajo? Lo estaba bañando. Tenía 8 años, lo suficientemente mayor para notar cosas, lo suficientemente joven para no saber que no debía decirlas en voz alta. ¿Qué señor, campeón? El alto. Tiene una camioneta grande. A veces ve la tele con mamá. Regina, le dice el señor Tomás. Mantuve mi voz firme, seguí lavándole el cabello, seguí siendo su padre, porque eso es lo que Arturo habría hecho. No te desmoronas frente a tus hijos. Sostienes las paredes incluso cuando el techo se está cayendo. Seguro es solo un amigo de mamá. No te preocupes por eso. Pero sí me preocupaba. Me preocupaba de la misma forma en que un hombre se preocupa por un sonido en su motor que no estaba ahí ayer. Un tic-tac, un chirrido, algo mal en la maquinaria de su vida que puede escuchar pero aún no puede ver. No confronté a Jimena. Debí haberlo hecho, pero no lo hice, porque una parte de mí ya sabía lo que estaba pasando, y confrontarlo significaba admitir que la vida que había construido, la vida que me había prometido nunca perder, ya se había ido. El ultimátum llegó un sábado por la mañana en enero de 2024. Los niños estaban en casa de los padres de Jimena para el fin de semana. Jimena estaba sentada en la mesa de la cocina con una carpeta manila frente a ella. Había preparado café, 2 tazas, una para ella, una para mí, como si se tratara de una reunión de negocios. Siéntate, Mateo. Me senté. Deslizó la carpeta por la mesa. Estos son los papeles de divorcio. Ya hablé con un abogado. Quiero la casa, los ahorros y la empresa. ¿La empresa? Jimena, yo construí esa compañía de la nada. Es mi sustento. Y esta es mi casa. La casa de los niños. Puedes empezar de nuevo. Eres bueno con las manos. Encontrarás trabajo. ¿Lo quieres todo? ¿Yo qué obtengo? Obtienes ver a tus hijos cada 2 fines de semana. ¿Cada 2 fines de semana? Soy su padre, Jimena. Estoy ahí todas las malditas noches. Les leo cuentos. Los llevo a la escuela. Soy el entrenador del equipo de béisbol de Santiago. Y yo soy su madre. Y si no firmas estos papeles, iré a los tribunales el lunes por la mañana y le diré al juez que eres un hombre enojado e inestable del cual tengo miedo. Solicitaré una orden de restricción. Me llevaré a los niños y pasarás los próximos 2 años peleando en la corte mientras yo me aseguro de que olviden cómo suena tu voz.
Lo dijo con calma, sin levantar la voz, sin parpadear, como si lo hubiera ensayado frente a un espejo hasta que las palabras perdieron su peso y se convirtieron solo en sonidos, solo en herramientas, solo en la combinación de una cerradura que necesitaba abrir. La miré fijamente. A esta mujer con la que me había casado. A esta mujer que había amado. A esta mujer que ahora me amenazaba con borrarme de la vida de mis hijos con la eficiencia casual de alguien que tacha artículos de su lista del súper. No te atreverías. Esto no está bien, Jimena. Esto no es justo. La vida no es justa, Mateo. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Tu papi te enseñó esa lección cuando tenías 4 años. Esa fue la frase que me rompió. No porque fuera cruel, aunque lo era, sino porque ella había tomado la herida más profunda de mi vida, la herida que le había confiado, la herida que le había mostrado en los primeros días de nuestro amor, cuando creía que la trataría con delicadeza, y la había convertido en un arma. Firmé los papeles. Cada página, cada línea, cada cláusula con iniciales. Cedí la casa en Paseo de los Leones, la cuenta de ahorros con 1,054,000 pesos en ella, la compañía de climas que había construido durante 10 años, y mi derecho a ser una presencia diaria en la vida de mis hijos. Firmé porque la amenaza de perder a Santiago y a Regina por completo era peor que perder todo lo demás. Firmé porque recordaba lo que se sentía ser un niño de 4 años cuyo padre no volvió a casa. Y prefería vivir en una caja de cartón antes que hacer que mis hijos sintieran esa ausencia. Decisión inteligente, dijo Jimena, recogiendo los papeles. No me dio las gracias. No reconoció lo que yo acababa de perder. Simplemente golpeó las páginas para formar una pila ordenada y las volvió a guardar en la carpeta, como si estuviera presentando un reclamo al seguro. Empaqué 2 maletas esa tarde. Ropa, artículos de aseo personal, la foto enmarcada de Arturo y yo en su porche del verano en que tenía 12 años, y la vieja chamarra carar de mi abuelo, la que no tenía forro, el caparazón que había sobrevivido a todo lo que llevaba dentro. Subí mis cosas a la camioneta y me alejé de la casa que había pintado, impermeabilizado y recableado con mis propias manos. Beto Treviño me dejó dormir en su sofá por 2 semanas. Beto tenía 40 años, un colega técnico, el tipo de amigo que abre su puerta a las 10 de la noche, te ve parado ahí con 2 maletas y cara de que el mundo se acaba de terminar, y te dice, el sillón está a la izquierda, las cervezas en el refri. Hablaremos de ello cuando estés listo. Nunca hablamos de eso. Beto no era ese tipo de amigo. Era del tipo que simplemente estaba ahí, se aseguraba de que comiera, y me llevaba al trabajo cuando mi camioneta necesitaba un cambio de banda y yo no podía pagar la pieza. Ese tipo de amistad vale más que cualquier cosa que Jimena me haya quitado. Después de 2 semanas, encontré el cuarto arriba de la lavandería. 6,000 pesos al mes, servicios incluidos, lo que significaba un solo foco en el techo, un calentador que funcionaba solo los martes y los jueves, y el zumbido constante de las secadoras comerciales vibrando a través del piso. La señora Hernández, la dueña, era una pequeña mujer de Guatemala que hablaba un español limitado, pero tenía una bondad ilimitada. Tocó a mi puerta la primera noche con un plato de tamales y dijo, «Tú comes muy flaco». Ese cuarto se convirtió en mi mundo. Un colchón en el piso. Un mini refrigerador que le compré usado a un tipo en Facebook Marketplace por 500 pesos. Una parrilla eléctrica que la señora Hernández fingía no conocer porque violaba el contrato de arrendamiento. El calendario de la refaccionaria en la pared. Y la foto de Arturo y yo en el porche, pegada con cinta adhesiva junto a la ventana, donde la luz de la mañana le daba justo en el ángulo correcto. Trabajé. Eso fue todo lo que hice. Turnos de 12 horas en sistemas de aire regiomontanos, la misma empresa a la que solía robarle clientes cuando yo dirigía mi propio taller. Mi jefe, un hombre llamado Diego Fuentes, tuvo la decencia de no mencionarlo nunca. Solo me entregaba las órdenes de trabajo y me dejaba hacer lo mío. Yo era el mejor técnico que tenía, y ambos lo sabíamos. Y el hecho de que estuviera ganando 270 pesos por hora haciendo un trabajo por el que solía cobrar 1,450 pesos por hora era una humillación que ambos fingíamos que no existía. Se suponía que vería a Santiago y a Regina cada 2 fines de semana. Ese era el acuerdo. De sábado por la mañana a domingo por la tarde. Pero Jimena encontraba formas de complicarlo.
Santiago tiene un virus estomacal. Regina tiene una fiesta de cumpleaños. Los niños están en casa de mis papás, es demasiado lejos para que manejes. Excusa tras excusa, fin de semana tras fin de semana, hasta que los 2 días al mes a los que tenía derecho legalmente se convirtieron en un día, luego en medio día, y luego en nada. Llamé, envié mensajes de texto, envié cartas a través de mi abogado, un abogado de oficio que hacía lo mejor que podía con una carga de casos del tamaño de una guía telefónica y un cliente que no podía permitirse pagarle. Jimena respondía a cada queja con la misma defensa, el interés superior de los niños. ¿Los estaba protegiendo de qué? Nunca lo especificó. De mí, aparentemente. De su padre, quien nunca les había levantado la voz, nunca se había perdido un evento escolar, y nunca había sido otra cosa que alguien presente, firme y constante. La noche más dura fue en noviembre, 11 meses después de haber llegado al cuarto de la lavandería. Estaba acostado en mi colchón, escuchando las secadoras debajo de mí, mirando la foto de Arturo en la pared. Mi teléfono sonó. Era el número de Santiago. Jimena le había dado un teléfono viejo para emergencias. Papá. Hola, campeón. Es tarde. ¿Estás bien? Te extraño. Su voz era pequeñita. El tipo de pequeñita que rompe algo dentro de ti que nunca se puede reparar por completo. ¿Cuándo vas a volver a casa? Estoy trabajando en ello, Santi. Te lo prometo. El señor Tomás se mudó aquí. Duerme en tu lugar de la cama. Cerré los ojos, presioné el teléfono contra mi frente y respiré. Lo sé, campeón. No me cae bien. Hace mucho ruido y cambió el canal cuando yo estaba viendo mi programa y dijo que era su casa. Ahora escúchame, Santiago. Esa es tu casa. Tuya y de Regina. Nadie puede cambiar eso. Y voy a volver. No sé cuándo, pero voy a volver. ¿Me crees? Sí. Dilo. Te creo, papá. Bien. Ahora vete a dormir. Te amo. Yo también te amo. Colgué. Me quedé tumbado en la oscuridad. Las secadoras retumbaban abajo. El calentador hizo clic. Y pensé en Arturo Domínguez, quien entraba a un agujero en la tierra todos los días durante casi 50 años y volvía a subir todas las noches, porque eso es lo que haces. Bajas, vuelves a subir, vuelves a bajar, y sigues volviendo a subir hasta que ya no tienes que hacerlo más. 13 días después, alguien llamó a mi puerta. Era un martes por la mañana, a principios de febrero de 2025. Me estaba preparando para ir a trabajar, de pie frente al espejo del baño que era lo suficientemente pequeño como para mostrar solo mi rostro desde la nariz hacia arriba, cuando lo escuché. 3 golpes. No fuertes, no urgentes, deliberados. El toque de un hombre que había venido desde muy lejos y no tenía prisa. Abrí la puerta. El hombre del otro lado tenía poco más de 70 años, era delgado, de aspecto curtido, y usaba un traje que le quedaba mejor que la última vez que lo vi, porque ya lo había visto antes, hace 16 años, en un cementerio en una ladera en Múzquiz, Coahuila. Señor Domínguez. ¿Señor Campos? Él sonrió. Era la sonrisa cansada y satisfecha de un hombre que había cumplido una promesa durante mucho tiempo. ¿Puedo pasar? Tengo algo que decirte. Algo que tu abuelo quería que escucharas. Me hice a un lado. Héctor Campos entró a mi cuarto arriba de la lavandería, miró el colchón en el piso, la parrilla eléctrica, el mini refrigerador, la foto de Arturo pegada a la pared, y vi que algo cambiaba en su rostro. Dolor, tal vez, o ira, o la tristeza particular de un hombre que sabe que la persona que tiene delante ha pasado por un infierno y no se merece nada de eso. Siéntate, Mateo. Me senté en el colchón. Él tomó la única silla, una cosa plegable de metal que había encontrado junto a un basurero detrás de la tienda 3B. El patrimonio de tu abuelo ha sido desellado. ¿Desellado? Usted dijo eso en el funeral. ¿Qué significa eso? Significa que, hace 16 años, tu abuelo me dio instrucciones muy específicas. Su testamento no debía ejecutarse inmediatamente después de su muerte.
Debía ser sellado, guardado en un fideicomiso, y abierto exactamente 16 años después. Esa fecha fue el mes pasado, enero de 2025. ¿Por qué 16 años? Por varias razones, y te las explicaré todas, pero primero, necesito decirte qué fue lo que tu abuelo dejó. Porque no es lo que piensas. Héctor metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de cuero, vieja, agrietada, el tipo de cosa que Arturo habría tenido. Tu abuelo era capataz en una mina de carbón. Eso es lo que todo el mundo sabía. Lo que nadie sabía, ni siquiera tu padre, ni siquiera tu madre, fue que a partir de la década de 1960, Arturo comenzó a comprar derechos de extracción de minerales en tierras por toda la región carbonífera y áreas circundantes. ¿Derechos de extracción de minerales? El derecho a extraer cualquier cosa que haya bajo tierra. Carbón, gas natural, madera en algunos casos. Arturo usó su conocimiento de las minas para identificar qué parcelas de tierra se asentaban sobre vetas productivas. Compró los derechos a precio de remate, a familias que no sabían lo que tenían, de herencias que se estaban liquidando, de terratenientes a los que solo les importaba la superficie. ¿De cuánta tierra estamos hablando? Más de 890 hectáreas en 3 municipios. Me quedé mirándolo. Él nunca las minó por sí mismo, continuó Héctor. Se las arrendó a compañías carboníferas y cobró los cheques de regalías. Esos cheques iban a cuentas que nadie conocía. Vivía de la misma manera en que siempre vivió. Misma casa, misma camioneta, misma chamarra. Señor Campos, ¿qué me está diciendo? Dejó un documento sobre el colchón junto a mí. El patrimonio de tu abuelo está valorado en aproximadamente 141 millones de pesos. El número no tenía sentido. Era como si alguien te dijera que el cielo es verde. Escuchas las palabras, entiendes el idioma, pero el significado se niega a aterrizar. Solo los derechos de los minerales valen más de 68 millones de pesos, dijo Héctor. Todavía generan aproximadamente 5.7 millones de pesos al año en ingresos por regalías. También están las 16 hectáreas en Múzquiz, que han apreciado su valor significativamente. Cuentas en efectivo acumuladas durante 5 décadas y una cartera de acciones que compró a través de un corredor en la década de 1980. Acciones de primera línea, blue chips, el tipo de compañías que se dividen y se dividen de nuevo. 141 millones de pesos. ¿Mi abuelo? ¿El hombre que reutilizaba el papel aluminio? El mismísimo. Miré la foto en la pared, Arturo en su porche, con overol, sin sonreír, con esas manos oscuras descansando sobre sus rodillas. 141 millones de pesos, y vivía como un monje en un cañón en Múzquiz, Coahuila. ¿Por qué lo selló durante 16 años? Héctor se inclinó hacia adelante. 3 razones. Primero, tu padre. Arturo amaba a Raúl, pero sabía lo que Raúl era. Un adicto, un irresponsable, el tipo de hombre que quemaría una fortuna en un año y culparía a todos los demás de las cenizas. El sello de 16 años aseguró que el estatuto de limitaciones para impugnar el testamento prescribiera. Raúl nunca podrá tocar este dinero. Y la segunda razón, tú. Cuando Arturo murió, tenías 23 años, eras joven, soltero, apenas estabas empezando. No quería que tuvieras este tipo de dinero antes de saber quién eras. Quería que primero construyeras algo con tus propias manos, que te convirtieras en un hombre bajo tus propios términos, no con su dinero. Pensé en la empresa de climatización, los años de arrastrarme por las azoteas de las casas en el calor de agosto, los callos, las quemaduras, las jornadas de 16 horas. Yo había construido algo, y luego lo había perdido, pero lo había construido. Y la tercera razón. La expresión de Héctor cambió, se volvió más dura, más deliberada. La tercera razón es por la que estoy hoy aquí, sentado en esta habitación, mirando un colchón en el piso y a un hombre que cena fideos ramen. Hizo una pausa. Tu abuelo anticipó esto. ¿Anticipó qué? ¿Esto? Exactamente esto. Un hombre de los Domínguez perdiéndolo todo a manos de alguien que no se lo merecía, porque ya había pasado antes. En 1934, durante la Gran Depresión, el padre de Arturo perdió sus tierras, su casa, todo lo que tenía ante una mujer que se casó con él por estabilidad y lo abandonó cuando las minas cerraron.
Arturo tenía 9 años. Vio a su padre desmoronarse, lo vio beber hasta morir a los 40 años. Y juró, Mateo, juró sobre la tumba de ese hombre que ningún Domínguez volvería a quedarse sin nada. Héctor sacó otro documento. Esta es la cláusula que tu exesposa nunca vio venir. Tomé el papel y lo leí lentamente. El testamento de tu abuelo contiene una cláusula de recuperación, explicó Héctor. Establece que si cualquier activo que hayas perdido en un divorcio, negocio, propiedad, ahorros, cualquier cosa, fue arrebatado mediante coacción, fraude o bajo amenaza, el equipo legal del patrimonio está autorizado, y totalmente financiado por el patrimonio, a perseguir la recuperación completa de esos activos en tu nombre. ¿Financiado por el patrimonio? Cada peso en honorarios legales, cada presentación, cada comparecencia en la corte. Tu abuelo reservó 8.5 millones de pesos específicamente para litigios, y me instruyó a retener a los mejores abogados que pudiera encontrar. Él preparó esto hace 16 años. Preparó esto porque conocía al mundo, Mateo. Sabía que a los buenos hombres se aprovechan de ellos. Sabía que el tipo de hombre que prefiere perderlo todo antes que perder a sus hijos es exactamente el tipo de hombre que necesita a alguien peleando en su esquina. Héctor me miró. Tu abuelo está peleando en tu esquina. Llegó 16 años tarde, pero está aquí. No pude hablar. Estaba sentado en un colchón en el piso de un cuarto arriba de una lavandería, sosteniendo un documento valorado en 141 millones de pesos. Y el hombre que me lo había dado llevaba muerto 16 años, y aún así, de alguna manera, había sabido exactamente cuándo lo iba a necesitar. Hay un requisito más, dijo Héctor. Antes de que el patrimonio sea transferido en su totalidad, el testamento exige una auditoría forense de tu historial financiero. Si la auditoría revela que los activos fueron tomados por coacción o mala fe, el patrimonio financiará el litigio para recuperar todo. ¿Todo? La casa, la empresa, los ahorros, todo lo que ella se llevó. Señor Campos. Ella me amenazó. Dijo que le diría a la corte que yo era abusivo. Dijo que nunca volvería a ver a mis hijos. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo mensajes de texto. Me envió la amenaza por escrito 2 días antes de que yo firmara. Lo guardé. Lo guardé todo. Héctor Campos cerró su maletín y miró la foto de Arturo en la pared una vez más. He estado manejando los asuntos de tu abuelo durante 16 años, esperando este día. Contraté a un investigador privado para encontrar tu dirección actual el mes pasado. Cuando me dijo que estabas viviendo arriba de una lavandería, comiendo ramen, trabajando por 270 pesos la hora después de perder tu propia empresa. Se detuvo, se recompuso. Arturo habría incendiado este edificio y te habría sacado cargando él mismo. Entonces, tenemos trabajo que hacer. 2 semanas después, estaba sentado frente a Natalia Salazar en su oficina de la calle Morelos, en el centro de Monterrey. Natalia tenía 45 años, era exfiscal, el tipo de abogada que llevaba lentes de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello y sonreía como una mujer que disfrutaba de ganar tanto como otras personas disfrutan de respirar. Déjame asegurarme de entender esto, dijo, hojeando los documentos que Héctor había proporcionado. Tu abuelo, un capataz de minas de carbón de Múzquiz, Coahuila, amasó en secreto un patrimonio valorado en 141 millones de pesos, selló su testamento durante 16 años e incluyó una cláusula de recuperación financiada. Diseñada específicamente para recuperar los bienes que te quitaron en un divorcio bajo coacción. Sí. ¿Y tu exesposa te obligó a firmar un acuerdo bajo la amenaza de falsas acusaciones de abuso y pérdida permanente de la custodia? Sí. ¿Y tienes los mensajes de texto que prueban la amenaza? En mi teléfono. Capturas de pantalla respaldadas en 2 cuentas de correo electrónico distintas. Natalia se quitó los lentes. Señor Domínguez, he estado ejerciendo derecho familiar durante 19 años. Nunca había visto un caso tan limpio. Se volvió a poner los lentes. Vamos a recuperar todo. La casa, la compañía, los ahorros, y vamos a revisar la custodia. ¿Cuánto tiempo? La auditoría forense tomará de 4 a 5 semanas. Presentar la moción para anular el acuerdo poco después. Si ella lo pelea, y lo hará,
podríamos estar en los tribunales para el verano. ¿Y el costo? Cubierto por el patrimonio, cada centavo. Tu abuelo se aseguró de eso. Asentí. Entonces empecemos. La auditoría forense se completó en 5 semanas. Los hallazgos fueron devastadores para Jimena. Los auditores documentaron que la empresa de climatización, valorada en aproximadamente 3 millones de pesos en el momento del divorcio, había sido listada en el acuerdo de separación por solo 765,000 pesos. El abogado de Jimena había utilizado una tasación ridículamente baja hecha por un amigo de Tomás Quiroga, quien ni siquiera era un valuador de negocios certificado. La cuenta de ahorros contenía 1,054,000 pesos, pero los registros bancarios mostraron que Jimena había retirado 306,000 pesos en los 3 meses previos a presentar la demanda, moviéndolos a una cuenta personal que nunca declaró. ¿Y los mensajes de texto? Natalia los imprimió, los amplió y los engrapó en la parte frontal de la demanda como si fueran pósteres de Se Busca. 11 de enero de 2024, 11:47 de la noche de Jimena, si no firmas mañana, voy al juzgado el lunes. Les diré que me agarraste a la fuerza. Les diré que les gritabas a los niños. Tengo testigos. Raquel y mi mamá testificarán. No me pongas a prueba, Mateo. 12 de enero de 2024, 6:23 de la mañana de Jimena, última oportunidad. Firma o piérdelos para siempre. Es tu decisión. Natalia presentó la moción para anular el acuerdo de divorcio el 2 de abril de 2025. Jimena fue notificada en el consultorio dental donde trabajaba. Sus compañeros de trabajo vieron cómo el notificador le entregaba el sobre. Y para el final del día, toda la oficina lo sabía. Ella me llamó esa noche. Primera vez en meses. ¿Qué es esto, Mateo? ¿Qué estás haciendo? Estoy corrigiendo un error. Tú firmaste esos papeles. Tú estuviste de acuerdo. Bajo amenaza, Jimena. Bajo coacción. Y tengo los mensajes para probarlo. Silencio. ¿De dónde sacaste un abogado? Apenas tienes para comer. Eso ya no es asunto tuyo. Mateo, si crees que puedes simplemente regresar y tomarlo todo. No estoy tomando nada. Estoy recuperando lo que era mío. Hay una diferencia. Más silencio. Luego, en un tono más bajo. ¿De dónde viene todo esto? Tú no tienes este tipo de lucha dentro de ti. Te sorprendería lo que un año viviendo arriba de una lavandería le enseña a un hombre. Colgó. La siguiente vez que vi el rostro de Jimena fue en la corte. Había contratado a un abogado, uno decente de Guadalupe, pero decente no era suficiente. Natalia Salazar era una fuerza de la naturaleza. Presentó los mensajes de texto. Presentó la tasación comercial fraudulenta. Presentó los retiros bancarios ocultos. Presentó la línea de tiempo que mostraba que Tomás Quiroga se había estado quedando a dormir en la casa de Paseo de los Leones 3 meses antes de que se presentara siquiera el divorcio. Basándose en declaraciones de vecinos y en la propia descripción que Santiago hizo sobre el señor que veía la tele con mamá. El abogado de Jimena intentó argumentar que el acuerdo fue voluntario, que yo había firmado por mi propia voluntad, que tenía representación legal en ese momento. Natalia leyó los mensajes de texto en voz alta. Firma o piérdelos para siempre. Es tu decisión. Dejó que las palabras reposaran en la sala del tribunal durante 10 segundos completos antes de continuar. Su señoría, esto es coacción de libro de texto. El señor Domínguez firmó bajo la amenaza explícita de acusaciones falsas de abuso y pérdida permanente del acceso a sus hijos menores. El acuerdo no fue voluntario. Fue extorsión. El juez anuló el acuerdo en su totalidad. La casa me fue devuelta como parte de la orden de restitución, dado que Jimena la había obtenido por coacción y había permitido que un tercero la ocupara durante el proceso. La compañía de climatización volvió a mi nombre. Se ordenó la devolución de los ahorros y se revisó la custodia. Jimena perdió la custodia principal. No porque el juez quisiera castigarla, sino porque el patrón de comportamiento, la coacción, las visitas retenidas, la caracterización falsa de que yo era inestable,
pintaron el cuadro de un padre que usaba a sus hijos como palanca de negociación en lugar de amarlos como personas. Se me otorgó la custodia principal de Santiago y Regina. Jimena recibió visitas cada 2 fines de semana, el mismo horario que ella me había dado a mí. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. 2 semanas después del fallo, conduje hasta la casa en Paseo de los Leones para recoger a los niños. La camioneta levantada de Tomás Quiroga estaba en la entrada, junto a un camión de mudanzas. Estaban empacando. Toqué a la puerta. Tomás abrió. Llevaba puesta mi vieja bata de baño, la azul que Jimena me había comprado hacía 3 navidades. Me miró con la hostilidad sorda de un hombre que sabe que ha perdido, pero aún no ha descubierto cómo irse. Los niños están buscando sus cosas, dijo. Gracias. Bonita camioneta, asintió hacia la nueva F-150 en la entrada. El negocio debe estar mejorando. No respondí. No le debía una conversación. No le debía nada. Santiago salió corriendo primero. Papá. Me chocó a toda velocidad, abrazándose a mi cintura, con el rostro hundido en mi pecho. 9 años y aferrándose como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Hola, campeón. ¿Es verdad? ¿Venimos a vivir contigo? Sí, Santi. Es verdad. ¿Dónde? Justo aquí. Esta casa. Nuestra casa. Vamos a volver a casa. Regina salió después, cargando una mochila casi tan grande como ella. 7 años ahora. Callada, observadora, el tipo de niña que absorbe todo y dice muy poco. Se acercó a mí, levantó la mirada con los ojos de su madre y la terquedad de su bisabuelo, y dijo. Yo empaqué mi propia mochila. Ya veo que sí, mija. ¿El señor Tomás se va? Sí. Qué bueno. Subí sus mochilas a la camioneta. Santiago se subió en la parte de atrás. Regina tomó el asiento delantero, lo cual no se suponía que debía hacer, pero lo dejé pasar porque algunas reglas no aplican el día que recuperas a tus hijos. Mientras salía en reversa de la entrada, miré por el espejo retrovisor. Jimena estaba de pie en el umbral, mirando. No se despidió con la mano, no gritó, solo se quedó allí, con los brazos cruzados, viendo a sus hijos marcharse en la camioneta de su padre. Y me pregunté si ya entendía lo que había perdido. No la casa, no el dinero, no las cosas. Había perdido el derecho a ser el centro de su mundo. Y ningún acuerdo, ningún abogado, ni ninguna cantidad de conspiración podrían devolverle eso. Han pasado 3 meses desde el fallo judicial. Es julio de 2025. El verano en Nuevo León es brutal. El tipo de calor que te envuelve como una cobija mojada en el momento en que sales a la calle. Y nunca había estado tan feliz de sudar a través de mi camisa de trabajo. Santiago y Regina están en casa. Esa palabra vuelve a significar algo. Hogar. La casa en Paseo de los Leones, recién pintada. Las habitaciones reorganizadas. Los rastros de Tomás Quiroga borrados de todas las superficies. Los trofeos de béisbol de Santiago han vuelto a su estante. Los dibujos de Regina están de regreso en el refrigerador. La cocina huele a hot cakes por la mañana en lugar de a resentimiento. Reabrí Soluciones Climáticas Domínguez. La compañía estaba en mal estado cuando la recuperé. Jimena no la había administrado, más bien había dejado que se desangrara. 3 contratos importantes perdidos. 2 de mis mejores técnicos se habían ido con la competencia. La flotilla de camionetas atrasada en el mantenimiento. Pero el nombre seguía siendo bueno. La reputación que había construido durante 10 años seguía ahí. Enterrada bajo un año de negligencia, pero no destruida. Beto Treviño fue la primera persona a la que llamé. ¿Quieres que te devuelva tu viejo trabajo? Nunca dejé tu viejo trabajo. Solo estaba calentando tu silla en sistemas regiomontanos. Hizo una pausa. ¿Cuál es el pago? Más de 270 pesos la hora. ¿Cuentas conmigo? El mes pasado manejé hasta Múzquiz, Coahuila. La primera vez desde el funeral de Arturo. Tomé los caminos de la sierra,
las carreteras serpenteantes de 2 carriles a través de la Sierra Madre Oriental, donde los árboles crecen tan espesos que tapan el cielo. Manejé pasando las operaciones mineras, los cañones donde las familias han vivido durante generaciones, pasando la iglesia bautista donde enterraron a mi abuelo en una ladera, con 30 mineros de pie bajo la lluvia. Me estacioné en la casa de Arturo. Las tablas de madera estaban desgastadas, el porche hundido, las 16 hectáreas llenas de maleza y viejos nogales, pero los cimientos eran buenos, la estructura era sólida, igual que todo lo que Arturo construía. Me senté en su porche, en el mismo lugar donde él solía sentarse con su café por las mañanas, viendo cómo la niebla se elevaba desde el fondo del valle. Llevaba puesta su chamarra Carhartt, la que no tenía forro, el caparazón que había sobrevivido a todo lo que llevaba dentro. Y pensé en lo que él había hecho. No el dinero, no los derechos minerales, ni las acciones, ni el testamento sellado, ni la cláusula de recuperación. Pensé en el hecho de que un hombre que trabajó bajo tierra durante casi 50 años, que nunca vio el sol durante los meses de invierno, que respiró polvo de carbón hasta que sus pulmones se volvieron negros. Había mirado de alguna manera lo suficientemente lejos en el futuro para ver a un nieto que aún no había conocido, sentado en un colchón arriba de una lavandería, cenando ramen, perdiéndolo todo, y había dicho, no en mi guardia. 16 años después de su muerte, Arturo Domínguez se metió en mi vida y me sacó de aquella habitación. Me devolvió mi empresa, mi hogar, mis hijos, mi dignidad. No porque lo mereciera, no porque me lo hubiera ganado, sino porque me amaba. Y porque el amor real, el tipo de amor que se construye con polvo de carbón, silencio y manos encallecidas, no deja de funcionar solo porque la persona que lo construyó deja de respirar. Santiago me preguntó la semana pasada sobre la foto en la pared, la que había pegado con cinta adhesiva en el cuarto de la lavandería y que ahora tengo enmarcada en la sala de paseo de los leones. ¿Quién es ese hombre, papá? Ese es tu bisabuelo, Arturo Domínguez. El del dinero. El que nos salvó. ¿Cómo era él? Miré a mi hijo. Vi a Arturo en su mandíbula, en sus ojos, en la forma en que sostenía las manos cuando se concentraba en algo. Era el tipo de hombre que entra a la oscuridad todos los días y vuelve a salir todas las noches. Y lo hizo durante casi 50 años, no porque le gustara, sino porque las personas que amaba lo estaban esperando arriba. Santiago pensó en eso. ¿Es por eso que tú seguiste adelante cuando vivías arriba de la lavandería? Sí, campeón. Exactamente por eso. Porque estábamos esperando. Porque ustedes me estaban esperando. Se apoyó contra mí. No dijo nada más. Algunas cosas no necesitan más palabras. Estoy de pie en mi taller en este momento. Soluciones Climáticas Domínguez. El letrero ha vuelto a su lugar, recién pintado. 4 camionetas en el estacionamiento, una quinta en camino. Beto está atrás, discutiendo con el nuevo empleado sobre la forma correcta de soldar una conexión de cobre. Santiago está sentado sobre una cubeta volteada, clasificando tornillos en frascos, de la misma manera que yo se los clasificaba a Arturo en las tardes de verano en Múzquiz. Tengo las manos sucias. Me duele la espalda. Hay una llamada de servicio en 30 minutos y las refacciones aún no han llegado. Pero las puertas están abiertas. Mi nombre está en el edificio. Mi hijo está a 3 metros de distancia. Y en algún lugar de la Sierra del Norte de Coahuila, en 16 hectáreas de tierra que ahora son mías, hay un porche con una silla vacía donde un hombre solía sentarse a ver cómo se elevaba la niebla, sabiendo que todo lo que había construido resistiría. Resistió, Arturo. Todo lo que construiste, resistió. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has cedido todo lo que tenías porque alguien te amenazó con quitarte a tus hijos? ¿Alguna vez has vivido en un cuarto que no le desearías a nadie, y aún así seguiste levantándote todas las mañanas? ¿Alguna vez has estado en el fondo del pozo, en bancarrota, cenando ramen de 7 pesos, y has tenido a alguien que se extendió a través del tiempo, a través de la muerte, a través de 16 años de silencio, y te puso de nuevo de pie? ¿Y si nadie lo ha hecho todavía, sigues esperando? Porque a veces la ayuda llega tarde. A veces viene de alguien que perdiste hace mucho tiempo. Pero llega. Deja tu respuesta en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Si esta historia te golpeó en un lugar del que no sueles hablar,
Dale a ese botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Alguien que esté en su año de la lavandería en este momento. Alguien que esté cenando ramen, contando los días, y preguntándose si esto alguna vez mejora. Mejora. Te lo prometo. Sí mejora. Comenta tus pensamientos a continuación y suscríbete al canal para que nunca te pierdas otra historia.